A continuación, a modo de actualización, conocerás una nueva lista sobre 7 países a los que está viajando el cubano finalizando este 2025. Quédate en este video porque quizás muchos de ellos te sorprenderán. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como lo prometido es deuda y como les dije en contenidos anteriores, sé que estamos dejando primeras partes inconclusas en cuanto a temáticas en específicos que hemos tratado en el canal. Es por esta razón que en el día de hoy les tengo esta segunda parte y final sobre 7 países a los cuales está viajando el cubano en la actualidad. Bueno, sacando cálculos matemáticos, ya no estamos hablando de 7 países. Con este video ya hablamos de 14. Salió el sol y ya tengo el brillo en sí en la frente. ¿Y por qué les digo segunda parte y final cuando podemos abordar terceras y cuartas partes? Porque con esta temática en específico, al menos durante este 2025 o lo que viene quedando de él, vamos a estar cerrando. Si en el 2026, año nuevo, existen otras vías, otros destinos, ya lo estaremos cubriendo en una nueva versión. Encontrarán en este contenido o en los próximos minutos simple todos los requisitos, todos los datos necesarios para aplicar a los diferentes visados de las embajadas de los países que estaremos hablando en este material. Dicho todo esto, comencemos con el video. Iniciamos este listado de destinos con el más evidente de todos. Casualmente, hace cuestión de unos días estuvimos haciendo un contenido donde este país era el protagonista. Estoy hablando en este caso de Venezuela. Para no ser tan reiterativo, sobre todo para las personas que ya vieron ese video, los requisitos para viajar a ese país desde Cuba se enfocan principalmente en lograr conseguir el visado de turismo. Visado de turismo del cual estaremos dejándoles a continuación todos los detalles. Uno de los puntos principales, el pago del arancel consular, que por mediación de este trámite ya emites el pago de la visa con un costo de $50. Los antecedentes penales legalizados por el MINREX o actualmente legalizados por el Ministerio de Justicia, el pasaporte válido y un monto de dinero determinado que es depositar en tu tarjeta, con el cual, mediante un certificado que emite el banco, usted lo presenta para de esta manera justificar que puede sustentarse en su estadía en este país. Estamos hablando alrededor de 20.000 a 25.000 pesos cubanos. Relacionado con el primer punto, el pago del arancel consular, el pago de la cita y los $50, este pago se emite en un banco financiero internacional. Ahí le dan un recibo de pago que es súper importante llevar el día que usted se presente a la embajada con el resto de la documentación. Día que no hay que esperar, digamos, tanto tiempo para una entrevista. Usted va el día cuando tenga toda la documentación necesaria preparada, va un día X, el que usted desee, hace la cola, presenta la documentación y simplemente tiene que esperar que lo llamen para que le den finalmente el aprobado o el denegado. Otro dato que puedo mencionarles diferente a todo esto que les dejé precisamente en un apartado del video que les mencioné anteriormente, y es en este caso en específico. Ya ustedes me dejarán en la parte de los comentarios si en otros países es así. Cuando usted hace una primera visita al país de Venezuela, por cuestiones de, no sé, normas o algo así, te retienen el pasaporte. Respecto a este país, independientemente de que estemos hablando un listado relacionado con los países a los cuales está emigrando actualmente el cubano, también lo mencioné en ese video porque sí vi que algunos venezolanos expresaron en los comentarios su opinión. Sé que no es para nada el mejor momento por el cual está atravesando Venezuela, por lo que no pienso que sea ahora mismo un tiempo ideal para visitar el país en plan conocer, turisteo, entre otros aspectos. Pero saben que el cubano se las ingenia para de una forma u otra encontrar vías de escape hacia otros países, y Venezuela en este caso no es la excepción. Ya que si hablamos de los motivos por los cuales los cubanos llegan a este país, tenemos dos bien marcados. En este caso, que Venezuela en 2025 se ha vuelto, digamos, el nuevo Ecuador o el nuevo Panamá para los cubanos, si de inversión e ir a buscar mercancía a otro país estamos hablando. Básicamente, este es el lugar que el cubano va, compra mercancía, la trae para La Habana o la trae para Cuba, para cualquier parte de la isla, y la revende. ¿Saben? Los revendedores, las mesitas, las ferias, toda esa gente que de una forma u otra ven una manera de sobrevivir por mediación de
este motivo. Y también el tema de que se ha convertido en un puente migratorio para hacer una travesía para llegar así a destinos dentro de Latinoamérica, como es el caso de Brasil, Uruguay y otro país que vamos a estar mencionando a continuación en este video. Hablemos ahora de Bélgica y ustedes se preguntarán ¿por qué elegir este país? Simple porque forma parte o es uno más que forma parte de la Unión Europea, brindando oportunidades de reagrupación familiar, empleo, estudios y la posibilidad de moverte por todo el espacio Schengen. Al mismo tiempo sabemos que Bélgica es un país que tiene muy buena calidad de vida. Redes comunitarias europeas, los tipos de visados que emite la Embajada de Bélgica aquí en Cuba y los requisitos que deben cumplir los cubanos. Como es el caso de la visa C, que esta es una visa de corta duración Schengen, ya que los cubanos pueden aplicar para una visa de máximo 90 días. Según la Embajada de Bélgica en La Habana, se debe llenar un formulario, tener pasaporte con validez suficiente, fotos, seguro médico, que esto es súper importante y más cuando se trate de un país que conforme la Unión Europea. Los medios económicos suficientes para sustentarte en el país y demostrar lazos que garanticen un retorno. Por otro lado, nos encontramos con la visa D, que es una residencia de largo plazo, que aquí hablamos de si se planea quedarse más de 90 días, ya sea por trabajo, estudios o reagrupación. Y para eso tienen que pedir un visado nacional desde la Embajada belga en Cuba. Ahora, un dato importante que les mencioné, el seguro médico. Podemos decir que se necesita un seguro que cobra toda la zona Schengen con cobertura alta, similar a otros visados Schengen. La prueba de medios, estuve hablando del documento en específico hace unos segundos atrás que usted debe emitir en la embajada, que es el certificado que emite el banco, que ahí sale toda la información de la cantidad que te pide la embajada, de cuánto tiempo lleva ese dinero dentro de la cuenta, que por lo general en muchos de los países donde te piden un monto o este tipo de documento, tiene que estar alrededor de entre 3 a 6 meses de vigencia ese dinero dentro de la cuenta. La cita oficial, ya que las citas para la Embajada belga se hacen directamente en su sitio oficial. La Embajada advierte no usar intermediarios para estas citas. Si la Embajada supiera que eso es algo normado prácticamente en cualquier trámite a la hora de emitir o tratar de lograr una cita para la entrevista en cualquiera de estas embajadas, que evidentemente son personas que se dedican a eso, que están constantemente ahí cargando la página para que tengan una cita y tomarla, y todos sabemos que por eso te cobran un costo extra. De hecho, pequeño apartado para decirte que si has pasado por estos temas de tener que recurrir a intermediarios para hacer todos estos trámites, ya sea la preparación de la documentación o adquirir una cita, una fecha de cita o algo así, déjame tu opinión en la parte de los comentarios, cómo ha sido tu experiencia con estos temas, si has sufrido por algo, si todo te ha salido bien, coméntame que siento que va a ser un buen tema de debate ahí abajo en la parte de los comentarios. Puesto número 5, tengo que decirles que este destino en específico sin dudas nunca va a pasar de moda y no sé por qué no lo incluí en la primera parte, y es por eso que vamos a estar hablando a continuación de él en esta segunda parte. Estoy hablando de nada más y nada menos que Canadá. Si me lo preguntan, viene siendo un país con, digamos, muy buenas posibilidades para los cubanos y para los latinos de forma general, ya que tiene programas de inmigración atractivos, como es el caso de trabajo, estudios, la reunificación familiar. También otro tema de debate son estos enlaces precisamente con el tema de Canadá, que me envían constantemente, sobre todo las personas que tienen un poquitico más de edad por WhatsApp, que son, digamos, aparentemente como unas ofertas de trabajo para trabajar en Canadá. Si son enlaces verídicos reales, no sé, porque ya uno en internet no puede estarse fiando ni confiando en todo lo que te envían, en todos los sitios, pero precisamente por este tema que estamos tratando ahora, sí sé que sí se llevan a cabo como que estos programas de atraer público, sobre todo latinos, a el país de Canadá para trabajar, ya sea en la construcción y en todos esos ámbitos. Por otro lado, también se puede ir por mediación de estudios y la reunificación familiar. Si no es menos cierto que existe una gran comunidad de cubanos en Canadá, que aprovecho en cada uno de los puestos para mandarle un saludo a los cubanos que se encuentran en estos países y a los residentes como tal de esos países. Existen muchas personas que se han quedado en el país de Canadá, les va súper bien, están en un país frío, ok, un poco diferente al clima que estamos acostumbrados aquí, pero de una manera u otra consiguen un estatus legal y así
inician todo el proceso de reunificación familiar para encontrarse en el país con sus familias. Ahora, los visados y rutas. La visa de visitante es para entrar como turista, con pasaporte, pruebas de fondos, el ticket y quizás carta de invitación. Otro aspecto que también se maneja mucho con el país de Canadá, la carta de invitación o que un residente de Canadá te invite al país. Por un permiso de estudio con una carta de una universidad canadiense, demostrar fondos para matrícula y manutención, aunque también creo que existen universidades que te cubren todos los gastos. El permiso de trabajo, que si se consigue por una oferta laboral se puede aplicar para un permiso específico. Y la inmigración, que existen varios programas, como es el caso de los económicos de talento, que en este caso nos queremos referir a los artistas que por un contrato de trabajo van al país, ya sean músicos, cantantes, actores, en dependencia, todo lo que tenga que ver con el arte, se encierra en esta parte de talento y familiar, que requieren puntos, exigencias y trámites largos. Yo los invito a que si quieren informarse y no se sienten satisfechos con la información que les doy con cada uno de los destinos, pueden visitar el sitio oficial de las embajadas, que ahí van a encontrar todo machucadito, toda la información que quieran saber al respecto. Bueno, en este siguiente puesto, el número 4, creo que estaríamos hablando también de un destino bastante evidente respecto a los cubanos, si me lo preguntan: Nicaragua. ¿Qué pasa? Que quise incluirlo en este listado porque ya más allá de convertirse o ser durante todos estos años como un puente de tránsito para llegar a otros destinos, creo que el cubano le está dando otro uso, por así decirlo. Decirles que sigue siendo un país de libre visado. Independientemente de que existen otros destinos o otros países de libre visado, este creo que es el único que el idioma a tratar es el español. El resto de los países de libre visado a los cuales el cubano puede acudir sin tener que hacer ningún trámite, ningún visado, nada por el estilo, el idioma principal es el inglés. Que tengo mis dudas porque hasta algún punto creo que Bolivia también fue un país de libre visado para Cuba, pero creo que ahora hay una serie de requisitos y condiciones a tener en cuenta para lograr emigrar a ese país. Ustedes si conocen sobre esto, porque sí, sobre Bolivia no tuve oportunidad ni chance de investigar, déjenmelo en la parte de los comentarios. Como les decía, según las guías migratorias, los cubanos pueden entrar sin visa para estancias cortas, o sea, básicamente hacer turismo. Como en todos los países, se necesita pasaporte vigente, billetes de salida, prueba de medios económicos y posiblemente un seguro. ¿Por qué les digo que ya Nicaragua viene siendo más que un puente migratorio para los cubanos para moverse a otros destinos como México, como Estados Unidos, que eso ya es algo prácticamente imposible, el tema de las travesías y tal? Podemos decir que Nicaragua viene siendo como un destino al cual el cubano lo ve con el enfoque siguiente, que es llegar o salir de Cuba desesperadamente con el objetivo de ir tras una mejora, un mejor futuro. Ahí digamos que tratan de encontrar cualquier trabajo y dedicarse a lo que puedan para sustentarse y comenzar a reunir, intentar lograr un estatus legal en el país y así quizás con un estatus estable y con unos ingresos que tú hayas generado por un tiempo prolongado, deciden emigrar a otro país o hacer la travesía para moverse a otros destinos dentro de Latinoamérica como México. También tengo entendido que desde Nicaragua hacen una travesía para el país de Costa Rica. Eso básicamente podemos resumirlo como una de las actualidades en cuanto a un cubano emigrando a Nicaragua. Puesto número 3, Chile. Y con este país o destino específico tengo mis dudas al respecto de los requisitos, de los tipos de visados, porque cuando me puse a investigar, a entrar al sitio oficial de la embajada, si no es menos cierto que de una forma u otra uno puede visitar estos países de Cuba por mediación de visado de turismo. Cuando empecé a buscar la información lo vi un poco engorroso y terminé resumiendo que uno puede llegar por turismo a este país desde Cuba por mediación de una carta de invitación o por reunificación familiar. Pero bueno, déjenme en la parte de los comentarios porque no me quedó del todo claro este aspecto. Lo eligen porque es relativamente más estable para algunos emigrantes en Sudamérica. De hecho, por toda la información que he buscado y todo lo que investigué, puedo decirles, y este dato corríjanmelo los residentes de esos países, que digamos que Uruguay y Chile están como que prácticamente ahí en cuanto a calidad de vida y otros aspectos bien importantes que uno tiene que tener en cuenta para dar un paso tan importante como este. Aparte de la entrada al país por mediación de un visado de turismo, también existen visados de trabajo. ¿Qué pasa? Que debido a la demora de la embajada, de todos los meses que uno tiene que esperar
para hacer un trámite, para entregar la documentación, muchos cubanos se desesperan y entonces van por la parte ilegal, que todos sabemos que hacen una travesía, por ejemplo, para llegar a Chile, van a uno de estos países de libre visado, que los mencionamos en la primera parte, dígase Surinam y Guyana, y hacen toda una travesía por toda Latinoamérica, pasando por otros países hasta llegar al país de Chile. Y ahí se instalan para ir tras un estatus migratorio estable, ya sea una residencia temporal o una residencia permanente en el futuro. Y así es como logran como que llegar a cabo un progreso en un país como este. Como puesto número 2, puedo hablarles del país de Ecuador. Sí, me van a decir, oye, ¿cómo vas a hablarme de ese país en este listado o en los primeros puestos? Simple, porque viene siendo otro país más para utilizarlo a modo de puente migratorio o de puente de tránsito hacia otros países. Si no es menos cierto que creo que antiguamente, hace unos cuantos años atrás, creo que era libre visado. No sé, rectifíquenme todos esos detallitos que yo les dejo ahí en la parte de los comentarios. Ya de un tiempo para acá pide como que requisitos específicos por el tema de aplicar para un visado de turismo para ingresar a ese país. Como les mencioné en algún momento de este video, hace años atrás este venía siendo como el país ideal para los cubanos para llegar a él, comprar mercancía, ya sea ropa, aseo, comida y demás, traerla para acá para Cuba y revenderla. Aunque bueno, ya en la actualidad, como les mencioné, hay otros países que están a la cabeza respecto a estas temáticas, pero quise hacer mención de él porque digamos que está cogiendo como que un poco más de fuerza el hecho de que un cubano llegue al país de Ecuador en tiempos recientes. Para cerrar este top de 7 destinos a los que está huyendo o emigrando o saliendo de Cuba el cubano en 2025, voy a dejarles en este primer lugar, yo creo que el destino más reciente en cuanto a actualizaciones de información, de requisitos y demás, que no es tan reciente porque creo que esa información yo la vi por allá por mayo de 2025 y estamos en el mes de noviembre, prácticamente pisando el último mes de 2025, que es el país de Suecia. Como nos pasó en el caso de Bélgica, evidentemente lo eligen porque atrae a todo ese público que ve en la Unión Europea un progreso, una transformación, una evolución prácticamente. Y se me olvidó mencionar que al adquirir un visado por mediación de estos países tienes oportunidad para moverte para el espacio Schengen, o sea que hay personas que utilizan este trampolín, por decirlo de alguna manera, para llegar a otros destinos dentro de Europa como España. Aquí, al contar con la posibilidad de visado Schengen, evidentemente cuenta con la visa de tipo C, que son para aquellos cubanos que quieran aplicar y está alrededor de un periodo de 90 días. Y una novedad que es precisamente lo que les mencioné anteriormente con esta embajada o con la aplicación para poder emigrar desde Cuba hacia ese país es la solicitud digital, ya que a partir del 5 de mayo o del pasado 5 de mayo de 2025 los cubanos pueden hacer todo este proceso de entregar la documentación, de enviarla por mediación de internet o por vía online, lo que todos conocemos como el visado electrónico. Entre los documentos necesarios podemos hacer una rápida mención, como es el caso del pasaporte válido, que debe tener al menos 3 meses más allá de la fecha prevista de regreso, un seguro de viaje pagado con cobertura mínima de 30.000 euros para la zona Schengen, reserva de vuelo de ida y vuelta para los 90 días. Nunca puede faltar la prueba de medios económicos y en algunas solicitudes puede también existir un patrocinador que demuestre relación familiar y solvencia económica. Que tocando este tema, si le invita a un familiar o amigo en Suecia, se necesita la carta de invitación, esa famosa carta de invitación que yo creo que es uno de los documentos más anhelados por el cubano a la hora de viajar. Así concluimos con este listado, pero no me quiero despedir sin antes dejarles unos consejos prácticos para cubanos que quieren emigrar durante este 2025 o lo que queda de él. Se me va a caer el trípode con el aire que hay y posiblemente sean útiles para el año venidero 2026. Como es el caso de siempre verificar la página oficial de la embajada o agencia de migración antes de empezar cualquier trámite y así evitar caer en cualquier estafa o que te roben todo tu dinero. No confiar en intermediarios que prometen un visado rápido sin documentación. Esas personas, independientemente de que te ayuden por un costo adicional y todo te salga bien, importante, esas personas no son la embajada, ¿ok? Para darte un visado rápido o para garantizarte que te lo van a dar al 100%. Preparar todos los documentos, como es el caso del pasaporte vigente, la foto, seguro, pruebas de medios económicos y en todo caso, porque yo no soy uno, consultar con un
abogado migratorio o experto si van a aplicar para alguna residencia prolongada, agrupación familiar o cualquier tema que les haya causado duda con todo lo que han visto hasta este punto en el video. Es bueno que lo consulten con un profesional. Yo solo trato de hacerles un video lo más informativo posible, que no tenga ningún tipo de error y de una forma u otra les sirva de ayuda para cualquier tema en específico. Así nos estamos despidiendo en el mismo medio de la Alameda de Paula. Espero que este video les haya gustado, les sirva de algo, esta información les sea útil para aquellas personas que aún todavía están trazando la ruta para moverse o irse de Cuba, o todavía tienen sus planes, no saben qué rumbo tomar, qué destino tomar. Espero que les sirva de algo. De hecho, yo ahora estaba recordando que esta segunda parte no iba a ser de otro grupo de 7 países, sino lo que tenía en mente era como que contar con cubanos que estuviesen en esos países para que me contaran cómo era su realidad, cómo fue el proceso de irse de Cuba. ¿Sabes? Me parece que es un video súper interesante tener 7 testimonios diferentes donde cuenten su experiencia independientemente en el país que estén, porque sí, deberían ser países diferentes. Así que si tú estás viendo esta parte del video y llegaste hasta aquí y viste esta especie de propuesta, escríbeme a través de mis redes sociales o a través de mi correo, y quizás si yo reúno todos esos testimonios podemos hacer como que una secuela de esta temática, porque ya la segunda parte acaban de verla. Gracias como siempre por ver el video hasta el final, me ayudan un montón dejando un me gusta, hypeando el video, compartirlo con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Qué cantidad de cosas hay que hacer en YouTube para apoyar a un creador de contenido, pero saben que con eso me ayudan un montón. Me despido por ahora y casualmente terminándoles este video, que sol hace aquí. Casualmente terminándoles este video había terminado un live que espero que lo hayan visto y lo hayan disfrutado, así que estamos bien activos en estos días. Tenemos ansiedad creativa, ganas de crear, ganas de explotar nuestro potencial, así que esperen bastante contenido pronto en estos días. Los quiero un montón, recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.